Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos con Fernando Raúl, con nuestro buen amigo. Ahora tenemos pendiente el COUT, que es el primer congreso de astrología tradicional en lengua castellana, hecho específicamente por astrólogos dentro de nuestra línea, una línea pues que está vinculada a las raíces, está vinculada a la astrología clásica o tradicional. Y aquí estamos con Fernando, pues para que nos explique un poco de qué va a ir su ponencia. Súper. ¿Sobre qué vas a hablar, Fernando? Pues mire, el título de mi ponencia se llama La astrología desde la perspectiva tradicionalista de René Guénon y Julius Evola, ¿verdad? Y el propósito de esta ponencia, primero que nada, pues yo llegué a la astrología mediante estos estudios tradicionalistas de la Sofía Pereni, ¿verdad? Y a la misma vez, pues hay un problema que nosotros tenemos como modernos acercándonos a la astrología tradicional y ese problema parte de la idea de que nosotros somos inherentemente modernos, ¿verdad? No somos personas del mundo tradicional y como consecuencia somos extranjeros, somos especies pues de anomalías entrando en contacto con ese conocimiento que tenía su función y tenía su lugar en el mundo tradicional, pero que en el mundo moderno, pues, sencillamente, pues, no tiene esa función, no tiene ese lugar. De hecho, la astrología hoy en día se considera una pseudociencia. Los astrólogos, pues, de la crema más alta, digamos, o los astrólogos más letrados, por decir algo, se consideran, pues, leprosos de la academia hasta cierto punto. Y como consecuencia, hay que realmente ubicarnos dentro de esa realidad y asumir las posiciones necesarias para tratar de acercarnos a cierto facsímil, ¿verdad? A cierto, digamos, paso inicial para realmente colocarnos en, digamos, en un etos tradicionalista dentro del concepto moderno, ¿verdad? Y básicamente, pues, esto lo vemos en otras astrologías. Lo vemos hoy en día, en el 2021, o sea, en el siglo XXI, muy marcado en lo que es la astrología védica, que es el etos del guru, el parampara, la idea de ubicarse dentro de ese sanatana dharma y de ejercer lo que es la yotisha desde esa perspectiva, pues digamos, tradicional, con todos sus pros y sus contras y con todas las cosas que se le pueda achacar o se le pueda quitar a eso, ¿verdad? Ese no necesariamente es el ethos que podemos utilizar dentro del contexto occidental nuestro y dentro del contexto de lo que es la astrología occidental, precisamente porque ese otro ethos pues, pertenece a lo que es el mundo oriental, pertenece al mundo del subcontinente hindú muy ligado al Sanatana Dharma. Como consecuencia, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Podríamos hipotéticamente reconstruir las antiguas religiones, los antiguos órdenes de misterio, pero eso no sería posible porque no tenemos el legado, no tenemos la conexión directa. ¿Sabe Dios si existe algún tipo de sociedad secreta o algún tipo de grupo que todavía tenga eso vivo, digamos, subliminalmente en el mundo subterráneo? Pero la realidad es que nosotros no nos podemos agarrar de nada porque el contexto tradicional donde fungía esa astrología tradicional ya no está presente. Como consecuencia, ¿qué nosotros podemos hacer para acercarnos a ese etos? Y ahí es que entra lo que es la escuela del pensamiento de la Sofía Pereni, ¿verdad? Y en la ponencia, pues primero que nada voy a estar hablando respecto a lo que significa esto de la perspectiva tradicionalista, esto de la perspectiva tradicional con T mayúscula, hablando de lo que es esta escuela de pensadores como pues René Guénon, Julius Evola, pero también hay otros como Ananda Coomaraswamy, Titus Burkhardt y F. Shun. Que todos eran, pues, todos eran europeos, correcto, todos eran europeos y trataban de reconstruir ese etos tradicionalista que se había perdido ya en el siglo XX, específicamente principios y mediados del siglo XX, cuando estos autores estuvieron vivos. ¿Verdad? Y básicamente, pues hay que asumir esa perspectiva porque hoy en día, pues a los astrólogos tradicionales, lamentablemente, pues muchas veces son astrólogos modernos haciendo astrología tradicional, ¿verdad? Y ahí hay un margen de error bastante grande con diferentes manifestaciones, ¿verdad? Que nosotros ya hemos hablado de ello y lo hemos visto en la práctica con diferentes casos, ¿verdad? Y a la misma vez, pues también existe la otra posibilidad de personas que se acercan a la astrología pensando que son tradicionales, pero siguiendo siendo modernos, ¿verdad? Y también ahí hay otra contradicción, ¿verdad? Cómo inconscientemente pues acaparamos ciertas conductas que son intrínsecamente modernas y no tradicionales. Y lo que vamos a hacer es pues explicar este pensamiento, esta escuela de pensamiento que es de la Sofía Perenis, y luego nos vamos a mover
a 3 textos específicamente, 2 de René Guénon y uno de Julius Evola, donde ellos hablan específicamente de la astrología tradicional y cómo se relaciona al contexto moderno desde la perspectiva tradicional. Específicamente de René Guénon vamos a leer unos extractos específicos donde él habla específicamente de la astrología y también habla de la alquimia, pero habla específicamente de la astrología, específicamente de su obra La crisis del mundo moderno y la otra obra que es El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Y luego vamos a hablar del texto de Julius Evola, que es posterior a René Guénon, que específicamente proviene de su obra más importante, que es Revuelta contra el mundo moderno. Y vamos a ver qué dicen ellos respecto a lo que es la astrología tradicional en el contexto moderno. Sus críticas, que son muy importantes, que muchas veces astrólogos tradicionales hoy en día repiten, pero que esta escuela tradicionalista dice que son puramente modernas. Como consecuencia, no se pueden utilizar si realmente estamos tratando de reconstruir este ethos, ¿verdad? Tradicional puesto en práctica en lo que nosotros hacemos, que es la astrología tradicional. Y luego de eso, pues vamos a sacar las críticas y vamos a ver lo que esta escuela de pensamiento dice al respecto, porque es muy cierto de que no tenemos esa conexión a los antiguos, antiguos ritos, ¿verdad? No tenemos esa conexión directa a esas escuelas de misterio, a esas escuelas iniciáticas, pero sí tenemos una conexión a estos pensadores tradicionalistas, ¿verdad? Que probablemente es lo más reciente que tenemos en relación a esa Sofía Perennis, ¿verdad? Y a la misma vez, cómo eso se podría asociar dentro de manifestaciones contemporáneas del tradicionalismo aplicados a la astrología. Y esto es algo que, a mi entender, nadie ha hecho, ¿verdad? La idea de ir a estos textos y recoger específicamente lo que estos textos decían de la astrología, porque en estos textos hablan de un montón de cosas, ¿verdad? Pero no hablan, y de hecho hablan de la astrología, pero no hablan de la astrología como una cosa particular, como una cosa, digamos, prioritaria, sino como algo secundario, ¿verdad? Y yo me he tomado la libertad de recoger estos textos, estos extractos, y agruparlos para hacer esta ponencia, para pues lograr entender mejor cómo nosotros, como astrólogos modernos, podemos acercarnos más a ese ethos tradicional para realmente lograr ser astrólogos tradicionales en el contexto moderno, aunque eso probablemente es una quijotada, pero se puede hacer el intento y esa es la idea de la ponencia y espero que a la gente le guste. Genial. Pues personalmente estaré encantado. Julius Evola, Fritjof Swan, supongo que es a quien te referías, Sí. porque yo no lo... Y bueno, Ananda Kumaraswamy y otros, pues también han sido influencias importantes a lo largo de mi vida, sobre todo en las etapas de hace ya bastantes años, cuando terminé la universidad. Y estaré encantado de escuchar tu ponencia. Y en fin, pues estamos todos emplazados para eso, para el día 26, 27 y 28 de este mes de marzo. Y bueno, allí nos reuniremos, hablaremos todos juntos y escucharemos pues también lo que tienes que decir y todos en conjunto pues trataremos de reactivar nuestros lazos. Que yo creo que ya bastante activos están. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Albert. Fue un placer, Fernando. Pues nada, nos vemos allá. Muy bien, muy bien. Pues nada.